Lo voy a presentar de nuevo, ¿eh? Yo creo que sí. Vamos de nuevo. Ahora sí, Clásico Mundial de Béisbol para Cuba. Nosotros nos reímos, pero verdaderamente hay que sufrir con esta selección nacional de nuestro país. Es una realidad. Cuba, en nómina, en papel, no salía por encima de Puerto Rico, no salía por encima de Canadá, y lo demostraron. Lo demostraron además esos rivales, porque le ganaron al conjunto cubano. Cuba no pudo hacer la remontada en el Clásico Mundial ni contra Puerto Rico ni contra Canadá, como sí lo está haciendo Cristian David Ricardo Martínez, que está mostrando además el pullover que distingue a este equipo, que les ha llevado en modo Clásico Mundial la cobertura del equipo cubano de béisbol. Voy a comenzar con lo siguiente. Usted que nos está viendo a través de YouTube, o si es así, porque estamos en varias plataformas digitales, hay una pregunta. La pregunta es la siguiente, y más fácil aún es la respuesta. Si Cuba queda eliminada, como quedó, ¿es el mayor fracaso de la historia en clásicos? 48 votos, 62% dicen que sí es el mayor fracaso de la historia de Cuba en clásicos mundiales de béisbol. El primero en responder, en tirarse a la piscina, fue Enrique Ajoparra. Por eso, Ajo, quiero que comente y que repita además lo que usted había mencionado en la transmisión, que no es el mayor fracaso para Cuba. ¿Por qué? Para mí Cuba cumplió. Lo que si tú me lo permites, porque Cristian quiere que yo me ponga los guantes, pero bueno, me quitó los guantes en la famosa jugada del left field. Rápidamente comentar desde el punto de vista técnico esta jugada. Y vamos a hacerlo al revés con Canadá. Miren cómo ocurrió en el último momento. Está Casey en el left field de Canadá, jugador de 23 años. Y está Otto López, que por cierto ha jugado en mi videojuego también, con mi equipo de los Marlins. Vamos al videojuego otra vez, ¿eh? Que se sepa claro, que claro, la persona ha jugado y ya viene el OOTP 27 porque se está acercando la temporada. Fíjense, a Otto López, tengo sus características. Otto López, jugador de 27 años, experimentado. ¿Qué hace Otto López? El fly es en territorio franco del left field. Usted tiene que proteger a la figura menos experimentada, menos avesada. Él va allí como cobertura, pero en ningún momento va a interferir a Casey en el fildeo. Sin embargo, es todo lo contrario que hace Arrobarruena. Va por gusto. A ver, un momentico, para que me entienda la idea y después usted se pone los guantes. Arrobarruena va por gusto allí prácticamente, haciéndose el bárbaro, porque a la larga se mete en territorio de Ariel Martínez, no lo deja fildear y a la larga no le quita la pelota. No se hace así, porque aquí el que mejor fildea en toda esa zona es Arrobarrena, y tú tienes que marcar la categoría allí, no dejarle a Ariel entonces que te vea con el campo visual, piense que va a chocar contigo y en definitiva tú no haces nada. Eso es lo que quería decir sobre esa jugada y voy al punto ya de Martinola. Para mí es una buena actuación del equipo Cuba. Fíjese, yo dije que para mí sí, muy buena actuación del equipo Cuba. Por la nómina, a ver, si usted quiere que yo le explique, le digo, esta es una de las nóminas más débiles que ha tenido Cuba en clásicos mundiales de béisbol. Por favor, no se logró una buena convocatoria por diferentes casos, porque hay peloteros que no quieren jugar con la Federación Cubana de Béisbol, hay peloteros que a última hora se cayeron por seguro, hay peloteros que, como Andy Pajés, que dijo, pese a haberse comprometido, él dijo después que como estuvo mal al final de la Serie Mundial, él ahora quería dedicarse a los entrenamientos y concentrarse en los Dodgers para que no se perdiera su prestancia en los Dodgers, y bueno, esa es su decisión. Es así, no se logró por diferentes causas, porque no quieran jugar con Germán Mesa, todas las cosas, todos los puntos que usted quiera poner.
pero esta es la nómina más floja de los últimos, inferior a la del año 2023 incluso, inferior, digamos, a clásicos como en el 2013, cuando jugaban todavía Juliet Figurriel, jugaban José Pito Abreu en el equipo Cuba, Yasmani Tomás. Entonces, yo dije, este equipo para mí no le gana ni a Colombia ni a Panamá. Y sin embargo, a pesar de todo eso, sobrepasaron mis expectativas y le ganaron a Colombia y Panamá. Yo no esperaba que le ganaran a Puerto Rico, allí en San Juan, una nómina que está en el segundo nivel del clásico, con Venezuela, porque en el primer nivel yo siempre he dicho que está Estados Unidos, pese a todo, Japón y Dominicana, pero después usted tiene muy cerca a Puerto Rico, está también Venezuela, puede ubicarse ahora Canadá, que se ve en un buen momento, Corea del Sur, pero Puerto Rico es uno de los buenos equipos del clásico y no le iba a ganar a Canadá tampoco por nómina, en mi criterio. Para mí, voy resumiendo ya, para concretar la respuesta. Buena actuación, muy buena actuación de Cuba en el Clásico Mundial de Béisbol. Así que para Ajo, este equipo de Gran Bretaña no le ganaba ni a Colombia ni a Panamá. Perdón, de Cuba. Es que usted me está diciendo que no salían como favorito, pensé que era de Gran Bretaña que estaba hablando. Porque yo sí veía superior a Cuba por encima de estos dos primeros equipos. Quedó eliminada la selección de la mayor de las Antillas luego de 2 victorias que nos pusieron a soñar en grande, que nos pusieron a pensar en Houston. Pero a ver, ¿usted cree que Cuba le iba a ganar a Puerto Rico y a Canadá? A ver, olvídese ya de Colombia y Panamá. Mira, no vamos a engañarnos. En el guión superior a ninguno del grupo. En el guión yo todavía no puedo dar mi punto de vista. Yo lo voy a dar al final. No me tienten. Voy ahora con Libán. De acuerdo. No se quiere poner los guantes todavía. Me tocó batear, caballero. Voy contigo, Libán. Ese no me ha dado un turno al bate. Estoy aprovechando. Con el último inning, ¿Es el peor clásico mundial para un equipo cubano de béisbol, el mayor fracaso? Cuenta. No, para nada, Frank. A pesar de no pasar de la primera ronda por primera vez en la historia de los clásicos mundiales, yo pienso que la peor actuación de un conjunto cubano en clásicos mundiales fue en el 2017, donde se pasa a la próxima ronda gracias a un jonrón con las bases llenas del polémico de Spider, que ya estamos cansados de hablar, y después en la otra ronda nos gana Israel. Holanda hizo lo que quiso con el conjunto cubano. Entonces, en este sexto clásico mundial, yo no voy a calificar la actuación de Cuba como muy buena, como Enrique Ajoparra. Yo voy a decir que sí, es una buena actuación del conjunto cubano. Yo di como favorito a Cuba contra Panamá, me salió bien. Di como favorito a Cuba contra Colombia, me salió bien. No di favorito a Cuba contra Puerto Rico, de todas maneras le dieron un buen juego. Di favorito a Cuba contra Canadá, pero ahí sí voy a ser sincero, por una cuestión de pasión, porque soy cubano, pero realmente Canadá era favorito para ganarle a Cuba en este juego. Cuando hicimos el primer podcast de las remontadas, que hablamos de la posible nómina del equipo Cuba al Clásico Mundial y sus perspectivas en este torneo, yo nunca dije que el conjunto cubano fuera a clasificar a la otra ronda. Para mí no iba a ser de esta manera y así sucedió. Entonces, ¿qué pasa? Ya te digo, cuestiones que en definitiva dan al traste de que Cuba no pase a la otra ronda. En primer lugar, por jugar mal, sobre todo en este juego contra Canadá. Y te voy a dar un dato que para mí fue el mayor peso para yo no dar al conjunto cubano con el boleto a Houston. Y lo dije desde que designaron a Germán Mesa como director. Para mí, esa fue la principal razón para yo catalogar de que el conjunto cubano no pasaba de la primera ronda. De todas maneras, Fran, yo te voy a decir una cosa. Yo estoy satisfecho con la actuación de Cuba. Estoy satisfecho. Le ganaron a Panamá, le ganaron a Colombia, le dieron un buen juego a Puerto Rico. Hicieron lo que hicieron con una nómina que no es de las mejores en clásicos mundiales. Estoy de acuerdo con lo que dijo Ajo. Esta nómina no es mejor que la del 2013, cuando estaba el Juli Gurriel, cuando estaba Cepeda, cuando estaba Tomás, cuando a pesar de que no contábamos con jugadores de las grandes ligas, habían
buenos peloteros en ese momento. Sabemos la presión que tiene el conjunto cubano, sabemos también el dolor de cabeza que se pasó para hacer este equipo. Entonces, muchísimas gracias. Tenemos que estar agradecidos con la actuación de este conjunto cubano, que no era favorito para clasificar en el grupo. Varios especialistas, no solo yo, daban a Puerto Rico por encima de todos y a Canadá, simplemente porque Canadá llevaba alrededor de 20 peloteros con experiencia en las grandes ligas. ¿Qué es lo que sí me molesta? Lo que me molesta es cómo manejó el line-up Germán Mesa. Para mí eso es una falta de respeto. Lo que pasó con Despaine es una falta de respeto garrafal. Me molesta también la actuación del árbitro en este partido. Ojo, que eso no justifica la derrota del conjunto cubano. Canadá ganó porque fue mejor que Cuba y muchísimas felicidades. Pero sí hay cuestiones con las que sí tengo que molestarme, porque no se concibe que Ariel Martínez te juegue en el jardín izquierdo, un juego tan decisivo, y ese hombre en todo el Clásico Mundial no te había jugado allá atrás, lo pusiste a coger fly en la preparación antes de este juego contra Canadá. No es posible que tú pongas a Andrés Pérez, un muchacho joven que no tiene experiencia en grandes ligas, que solamente te ha jugado la serie nacional, para que te queche en este partido de vida o muerte. No puede ser que tu primer bate sea Alexander Vargas, que prácticamente no había jugado en todo el Clásico. ¿Por qué no usar a Moncada? ¿Por qué no usar a Gidi Capel? Entonces, ya te digo, en resumen... El primer bate debió ser en este juego Capel. Para mí, sí, a ver, para mí no era Capel, pero no estaba mal esa opción. Para mí el primer bate era Moncada. Ese era mi primer bate. Bueno, ya para darle el chance a Cristian, en resumen, ya les digo, buena actuación del conjunto cubano y no es la peor. La peor actuación fue la del 2017. Tenemos esa pregunta. ¿Es el mayor fracaso de Cuba en la historia del Clásico Mundial? Esa pregunta está en el canal de YouTube por el que estamos haciendo esta transmisión. Por si usted nos sigue en otra plataforma digital, vaya a Libán Deportes TV, así, en YouTube, y ahí estamos en vivo y en directo y puede votar en esta encuesta. Simplemente un sí o un no. Al final estaremos mencionando, o a medida que vaya pasando estos partidos, estaremos mencionando el porcentaje para uno u otro. Hasta el momento el sí, de que sí ha sido el mayor fracaso, está ganando. Sin embargo, ya escucharon a Enrique Joparra y a Iván Espinosa que dicen que no es el mayor fracaso de Cuba en la historia de los Clásicos Mundiales. ¿Opinión diferente o a favor, Cristian? No, a favor. Me parece que no es el peor resultado de Cuba en Clásicos Mundiales. Ahora, esto no significa que sea el peor resultado de Cuba en cuanto a posición en el Clásico Mundial de Béisbol, porque pueden quedar por debajo de ese peor resultado que fue el 7º lugar en 2017. Pero en cuanto a juego, en cuanto a competir y en cuanto a lo que se esperaba del equipo Cuba, me parece que sí, que no es un fracaso para nada. Exactamente, hay que saber separar las cosas. Mira, me parece que el equipo cubano hizo más de lo que se esperaba. No voy a decir que fue una buenísima actuación del equipo cubano, porque no lo puedo decir. Fue una buena actuación de Cuba. Hicieron más de lo que yo esperaba, porque ¿qué yo esperaba? Que Cuba no iba a ganar un choque aquí, porque eran muy inferiores incluso hasta Panamá, porque hemos visto el juego de Panamá en este Clásico Mundial de Béisbol y de verdad que no entendemos cómo Panamá no obtuvo un lugar mejor en este Clásico Mundial de Béisbol. Que Panamá tiene que ir a un preclásico. Exactamente. No lo entendemos cómo Panamá no tuvo una posición mejor en este Clásico Mundial. Esa es la gran decepción del grupo. Entonces, eso, exactamente, con el que Cuba se podía batir más será con Panamá. Y vemos el gran resultado que tuvo Panamá en cuanto al juego, no en cuanto al resultado. Entonces, no le podemos pedir más a este equipo cubano. ¿Qué yo le pedía? Que compitiera Cuba, y Cuba compitió en este Clásico Mundial de Béisbol. ¿Por qué? Porque yo veía esa nómina competitiva, no para tener un buen resultado. Yo la veía competitiva por los jugadores que le dejaron llevar a Cuba al Clásico Mundial de Béisbol, por los que no quisieron ir con Germán Mesa, por lo que le dejaron, por lo que le dejaron, tuvieron la presión, porque no solamente los que le dejaron, por los que por la gestión no pudieron ir. Pero el punto que quiere decir estoy enumerando. Es los que llegaron, porque en definitiva llevamos a un catcher como Omar Hernández con experiencia en ligas menores, pero no tuvo una buena actuación. No, te estoy enumerando las varias razones por las cuales no tuvimos un buen equipo. Por lo que no quisieron ir, porque no estuvieron de acuerdo con la dirección, porque solamente no es Germán Mesa, porque
no pudieron aguantar la presión políticamente hablando, y es así, no somos un podcast político ni un proyecto político, pero fue así. Uno de los equipos más presionados en cuanto a política es Cuba, vamos a estar claro de eso. Porque la gestión no fue muy buena, e incluso con lo que explicó Juan Reinaldo Pérez Pardo, presidente de la federación, que ellos no pueden contactar a los peloteros, no fue buena la convocatoria, y porque los que no quisieron ir con Germán Mesa, eso es un punto, pero también el poder de convocatoria de Germán Mesa no es el mismo de Mandy Johnson, y déjame decirte algo, Mandy Johnson podrá no ser el gran director, pero el poder de convocatoria que tenía Armando Johnson no lo tiene Germán Mesa. No lo tiene. Una cuestión de personalidad. Exactamente. No quiero decir que es mejor manager o peor que Germán Mesa, pero Armando Johnson para un clásico mundial de béisbol lo prefiero antes que Germán Mesa. Y eso no es debate ahora. Pero lo prefiero. Esto se dice después del clásico. Mira, este resultado nos va a beneficiar. Este resultado va a beneficiar a Cuba. Va a beneficiar a Cuba porque se va a reflexionar para seguir negociando que Cuba tenga una mejor convocatoria de ambas partes, de los peloteros que están en Estados Unidos y de la Federación Cubana de Béisbol. Porque yo sí lo he dicho, el segundo lugar del clásico, el segundo lugar del clásico 2006 y el lugar cuarto del 2023 nos hizo daño porque pensábamos que, voy a repetir la frase, nos hizo daño porque pensábamos que ya todo estaba bien y no teníamos que negociar, que los peloteros de Grandes Ligas que están en Estados Unidos, convencerlos, tratar de traerlos hacia acá, buscar el que no. Eso. Sí, a ver, exacto. Es que lastimosamente los cubanos tenemos esa mala costumbre de decir nosotros para asumir la culpa a todos. A ver, los miembros de la Federación Cubana de Béisbol sí tienen que lograr una mejor convocatoria, porque el clásico es para peloteros de Grandes Ligas. Se mostró que el clásico no es para peloteros. El clásico no es para peloteros de Rocky. No es para peloteros de clase A más, ese signo más que usted ve arriba de la A, que puede decirse alta o fuerte, como se diga. No es para peloteros de doble A tampoco, aunque digan que hay mucho talento en el doble A. Es para peloteros de Grandes Ligas. Y Cuba no está haciendo buenas convocatorias, eso hay que decirlo. Tenemos que quitarnos la venda con eso. Y hay que negociar más de lo que se hizo para el 2023, para que por fin esos peloteros participen con Cuba. Me faltó un punto y yo creo que es el más fuerte. Me faltó un punto y yo creo que es el más fuerte, y es que hay peloteros, los mejores peloteros que tenemos en Grandes Ligas, que para mí pueden tener la idea ideológica que tengan, pero no se sienten identificados con Cuba. Si tú eres cubano, tú juegas con tu país. Si tú eres cubano, juegas con Cuba, porque el dominicano puede no estar de acuerdo con la política de Dominicana, pero juega con Dominicana. El venezolano no puede estar de acuerdo con las decisiones de política de su país, pero juega con Venezuela. El venezolano es el mejor ejemplo. Compadre, no me digas más que tú no lo haces por la política de tu país. Tú no lo haces porque no te sientes cubano. Tú no lo haces porque pero hay errores del lado de acá, Cristian, también. El caso de Zach Neto. El caso de Zach Neto es un error garrafal. Eso de que el pelotero tiene que nacer en Cuba, eso no existe. Y se ha visto, si Zach Neto quería jugar, si Zach Neto quería jugar por Cuba, ¿por qué Cuba no lo aceptó? Estamos analizando primeramente este clásico. La historia es Cuba en el clásico 2026. Aquellos que no están en su casa, están durmiendo, están haciendo la historia. Primeramente es el golpe de realidad. Sí, pero es que ya se tiene que planificar el próximo clásico, porque si no las cosas se van a hacer mal de nuevo. Mira, lo que comentan aquí en el juego de mañana, que lo busquen en el diario MLB. En el diario MLB están todos los juegos. El diario MLB está todo. Ese cuarto lugar es un cuarto lugar ficticio. Y qué bueno que le sucede esto al equipo cubano, porque es un golpe de realidad. Es un siéntate, que no estás entre los 5 mejores. Es un revisa lo que estás haciendo. Revisa tu poder de gestión, porque no es el mejor.
no estás entre los mejores del grupo A. Eso es bueno, lo que le esté pasando al equipo. ¿Cuál es la lectura a partir de lo que pasó? ¿Es un fracaso o no? Muchísimas gracias a aquellos que están expresando su opinión a través de YouTube. 61% dice que sí, el resto dice que no. Ajo Parra dice que no es un fracaso. Liván Espinosa lo mismo. Cristian lo mismo. Mi respuesta es la siguiente. La voy a buscar por aquí. Vamos a escucharte, Frank. Se me perdió. Espérate que la debe tener Marcos Núñez. La debe tener Marcos Núñez. ¿Dónde tiene la respuesta? O Cristian Rodríguez. Marcos Núñez en el noveno inning. Salió en el noveno inning. Es el mayor fracaso. Está en contra de nosotros. No. Es el mayor fracaso la actuación de Cuba. Vamos a escuchar su opinión. Tenemos que ser democráticos. Vamos a escuchar su opinión. Es el mayor fracaso en la historia del Clásico Mundial para una selección de la mayor de las Antillas. ¿Por qué? Sencillamente porque es la primera vez en la historia de los clásicos que Cuba no pasa a la siguiente ronda. Y cuando pasen 2, 3, 4 o 5 años, escucha que voy por varias lecturas, cuando pasen 2, 3, 4, 5 años, que a nosotros mismos nos pregunten cuál es la peor actuación de Cuba en un clásico y que nosotros no recordemos lugares, cuando vayamos a la Wikipedia, al Google o le preguntemos a ChatGPT nos va a decir en el 2026, ¿por qué? Porque Cuba no finalizó ni entre los 10 primeros lugares. Sencillamente por eso. Y eso da que sea la peor actuación de Cuba en el clásico. Ahora sí, está muy bonito. Lo estamos analizando en caliente. Estamos analizando que Cuba no salía como favorito, que este equipo cubano no tenía mejor nómina que Canadá o que Puerto Rico, que este equipo cubano a la ofensiva no tenía tantas herramientas para dar. Y en relación a esos aspectos, estamos diciendo que Cuba hizo lo que se esperaba, que Cuba no sobrecumplió en relación a lo que se esperaba, y que por eso no es un fracaso. Pues no, Cuba fracasa en el clásico por el hecho de que no cumple o no iguala la peor actuación que había tenido históricamente. Ojo, que la pregunta no es ¿por qué? O la pregunta no es la siguiente. ¿Este equipo Cuba fracasa? No. En cuanto a lo que podían dar, no. Pero en cuanto a la actuación en relación al resto de los clásicos mundiales en los que había estado Cuba, si es la peor. Y si es la peor, entonces es un fracaso lo que acaba de suceder con el equipo cubano. Y hay muchas razones para ello. La lectura que ustedes me cuentan es muy interesante. Y algunos de los que están con nosotros pueden estar totalmente de acuerdo. Voy a aprovechar antes de seguir. Hay varios amigos que están comentando. Muchísimas gracias y en breve estaremos poniendo esos comentarios en pantalla. Si el comentario está alejado de la agresividad, está alejado de las malas palabras y está alejado de la política, como vi uno muy interesante, pero que estaba muy ligado a la política, pues si está alejado de esos tres aspectos, los estaremos poniendo en pantalla. Si no, usted quedará ahí simplemente y no estará saliendo. Eso es lo primero que hay que hacer, alejar la política del béisbol de ambas partes, de aquí, de allá, de donde sea. Es lo primero que hay que separarla, que todo el mundo separe la política del béisbol y jueguen los cubanos que quieran representar a Cuba sin problema de ningún tipo. Eso es lo primero, fíjate, eso es lo primero que hay que hacer para el clásico próximo, alejar la política, tanto la política que hay en Cuba como la política que hay en Estados Unidos, para que tengamos una buena convocatoria para el próximo clásico mundial. Eso es lo primero que hay que hacer. Me queda 1 minuto y medio y cierro mi comentario en ese sentido. Cuba ganó los 2 primeros partidos, basa los 2 primeros, luego de los 2 primeros partidos contra Puerto Rico. Puerto Rico es el súper favorito del clásico antes de empezar el clásico, pero Puerto Rico demostró que se le puede ganar. Puerto Rico no fue o no está siendo el mejor equipo, y a este nivel, con el ánimo por las nubes, si se hubiesen movido las piezas a la ofensiva de una manera oportuna, quizás hubiésemos visto otra historia, quizás hubiésemos visto tempranamente a Joel Yankee responder, a Marcos Núñez con otras oportunidades, sino prácticamente cuando la historia ya estaba escrita. Quizás hubiésemos visto a Alexander Vargas no cometer errores o fallar en turnos porque ya la responsabilidad era mayor, porque era un partido de vida o muerte. O sea, hubiésemos visto otra historia. Todo queda en la relatividad, pero la oportunidad no se le dio a esos bateadores porque se empecinó la dirección en utilizar a 9
y que esos 9 te respondieran. Y si no te respondieron hoy, que te respondan mañana. Si no mañana, pasado. Pero ya el cuarto día no, porque el clásico le demostró al equipo cubano que son 4 juegos. Y si usted no cumple, no pasa. Sencillamente así. Fue un golpe de realidad, un baño de agua fría para toda la dirección del equipo cubano. Los jugadores dieron, sí, los jugadores dieron lo mejor de sí, pero principalmente los lanzadores. Mérito grandísimo para el staff de lanzadores, para Pedro Luis Lazo, que no pudo viajar, pero también influye en este resultado, para Yulieski González, para Bosmenier, que la gente se decía, ¿de dónde salió? Pues mire de dónde salió y miren qué clase de resultado logró con Cuba en el Clásico Mundial de Béisbol. Las palmas doradas para estos 3 hombres. Omar Linares, sabemos la calidad que tiene, pero la preparación de estos peloteros, de peloteros que en ligas foráneas han rendido y mucho, los vimos totalmente desajustados en el Clásico Mundial. Entonces, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué Roel Santos, si batió en la Liga de México para 300 y pico, se fue de 10-0 en el Clásico en 4 partidos? Mala preparación, la mente en otra cosa, o le quedó chiquito el Clásico. Yo solamente pongo un ejemplo. Alfredo Despaigne, a mí me sobraba desde el segundo partido. Usted puede ser capitán en el banco. No eres Aaron Josh, no eres Shohei Ohtani, no eres Mike Trout para dejarte como titular. Porque a medida que avanza el juego, él sabe la responsabilidad que tiene y eso afecta mentalmente, porque sabe que es el capitán, que es el que tiene que llevar la batuta, que a medida que pasa el juego y que sigue fallando, en las redes sociales se sigue hablando de por qué Despaigne, de por qué se deja, y eso inevitablemente también afecta psicológicamente con todo, que es un pelotero de un caché enorme, y eso no se lo quita a nadie. Cuba cumple con su pronóstico. El pronóstico de Cuba no era clasificar. Sabíamos que este era el partido de la selección nacional. Los 2 partidos eran contra Panamá y contra Canadá. Pero contra Panamá y Canadá, Cuba podía ganar sencillamente porque pichaba Moinelo, porque pichaba Yariel, porque pichaba Joan López y porque pichaba Raidel Martínez. La incógnita estaba en la ofensiva. Siempre fue incógnita la ofensiva. Y Cuba no logra clasificar. Puerto Rico y Canadá se llevan los 2 boletos en disputa en el grupo A. Y si Cuba no logra clasificar, Cuba por primera vez no avanza a la siguiente ronda. Y si no lo hacen por primera vez en 6 clásicos, para mí este es el mayor fracaso en la historia del béisbol cubano en este tipo de eventos. He dicho, Enrique Joparra. Por supuesto. Mira, ahora Béisbol Tóxico, que ha estado en casi todo momento con nosotros, dice aquí, menciona algo sobre Vargas. Por ejemplo, mira, este equipo robó una sola base, no se puso la velocidad en función de la ofensiva, y ya vamos a aspectos más específicos, ¿no? Y es cierto, Alexander Vargas, que es un atleta que tiene poco bateo, sobre todo se refiere Béisbol Tóxico a este detalle. Bueno, ¿y por qué no se puso también en función de, y no solamente él, también JDKP? Claro, también en el béisbol usted puede tener velocidad, pero eso no quiere decir que tenga habilidad para el robo. Una cosa es habilidad para el robo y otra cosa es la velocidad, porque hay atletas, incluso ahí funciona también la agresividad que uno tiene. O sea, uno puede tener en almohadillas habilidad para el robo y tener baja agresividad y tener una alta velocidad. Influye en muchos detalles, pero no se utilizó prácticamente la velocidad en función de la ofensiva, cuando había algunos corredores que lo podían hacer. Y gracias a Béisbol Tóxico por este comentario. Y bueno, teníamos algunas cosas pendientes. Bueno, se habló de Malcolm Núñez, lo de Vargas como primer bate, por ejemplo, y Cristian ha hablado del árbitro, de Trick Gibson. Dijo, no, vamos a lo satanizó, lo satanizó y después no quiso hablar del árbitro al final. Oye, busque los comentarios para que vea quién satanizó al árbitro. Aquí nadie ha dicho nada del árbitro. Aquí lo que se ha dicho del árbitro es lo que se vio en el juego. Los árbitros no actúan de mala fe. Se equivocan, tienen malos juegos, pero no digamos que no pongamos en tela de juicio, digamos, la lealtad del árbitro a su trabajo, porque haya tocado al director de Canadá
porque se haya llevado al pitcher de no, más bien eso es cortesía. Yo he visto árbitros aquí de series mundiales hablar, mira, ustedes que son muy amantes del fútbol, ustedes recuerdan a Pierluigi Colina, han oído hablar de Pierluigi Colina, por ejemplo. A ver, ustedes recuerdan quién es Pierluigi Colina, uno de los grandes, de los míticos árbitros del fútbol, y él tenía por costumbre relacionarse, tocar a los atletas cuando estaban incluso en una depresión momentánea, los levantaban. Recuerdo lo que hizo Colina cuando el Manchester United perdió exactamente cuando el Bayern de Múnich pierde aquella final épica contra el Manchester United, y eso lo hacen, perdón, un segundito nada más, no me voy a ir del tema, no me voy a ir del tema, eso lo hacen también algunos árbitros. Entonces, lo que sí, nunca pongamos en tela de juicio a un árbitro. El árbitro tiene mala preparación o buena preparación, pero no actúa de mala fe. Eso es un error total decir eso. Malísima entonces la preparación. Fue malísima. Quiero ir con algo. No hablamos de Andrés Pérez, que mira, el Iván tuvo la certeza de hablar de cambiar el receptor en el comentario. Yo nunca lo pensé, nunca hablé. O sea, confieso que no me puse para ese detalle. Y el Iván lo felicito porque se puso para ese detalle. Y la vida te cobra factura. No se puede improvisar con la segunda posición más importante que hay en el béisbol a última hora. La primera es el lanzador. Esa es la más importante y la más difícil, pero la segunda es el receptor. Y mira, Iván se dio cuenta y lo comentó cuando debía comentarlo. Ahora no vale tanto. Iván lo comentó al principio de juego, que no se debió improvisar en esa posición. Vayan pensando en esto. ¿Qué fue lo mejor, lo peor y la sorpresa de Cuba en este Clásico Mundial de Béisbol? Vale que hablen de Panamá, de Colombia, de Puerto Rico o del juego de hoy contra Canadá. Simplemente quiero que vayan pensando en ese aspecto y me lo respondan en su momento. ¿Qué fue lo mejor, lo peor y la sorpresa de Cuba en el Clásico Mundial de Béisbol en estos 4 partidos? Muchísimas gracias a los que comentan. Aquí está la encuesta que tenemos. Si Cuba queda eliminada hoy, como ya quedó, es el mayor fracaso en la historia en clásicos. 74 votos hasta el momento. El 66% dice que sí y el 34% dice que no. Esa es la encuesta que tenemos en estos momentos en YouTube. Ahí se lo vamos a mostrar para que usted lo pueda ver. 66%, 75 votos ya, gracias por votar. 67, así se está moviendo. 2/3 de los que votan dicen que sí, que Cuba, esta es la peor actuación de Cuba o el mayor fracaso en la historia de los clásicos mundiales de béisbol. Enrique Ajoparra, vamos a comenzar por lo mejor. Yo creo que es bueno comenzar por lo mejor. ¿Qué fue lo mejor para Cuba en este Clásico Mundial de Béisbol? No me diga ni lo peor ni la sorpresa, eso lo vamos a dejar para otra ronda. Aquí creo que no tiene mucho análisis el picheo. El picheo porque, bueno, la defensa no define tanto. Y de hecho la defensa, miren cómo falló. La defensa estuvo bien en los 3 primeros partidos, pero fue desastrosa en este último encuentro. Para mí el picheo, con sobre todo, bueno, los casos de Moinelo, de Yariel, que estuvieron impecables. Bueno, a Yariel le conectaron en este último juego, pero eso no quiere decir que su actuación haya sido mala. Su actuación fue muy buena. También Raidel Martínez. Los pitchers, si tener esa prestancia, ese rango tan alto que estuvieron para inning intermedio, para estabilizar el juego, para congelar el inning a favor de Cuba, para preparar antes del cerrador, creo que lo hicieron bastante bien. Y para mí el picheo, Martinola, sin darle muchas vueltas al asunto, muy bien el picheo de Cuba en este clásico. En este caso yo coincido totalmente con usted. Lo mejor de Cuba, creo que aquí no hay duda de ningún tipo. Lo mejor para Cuba en este Clásico Mundial de Béisbol es verdaderamente el picheo. Muy bien el staff de lanzadores de manera general, los que tuvieron actuación, excelente la labor, porque en su momento hablábamos de Yariel, del Iván, de Raidel, que sabíamos que iban a garantizar una buena actuación en el staff de lanzadores por parte del conjunto cubano.
y nos surgía la duda de cómo se iban a ver el resto de los lanzadores cubanos a este nivel, enfrentando a jugadores de grandes ligas. Sin embargo, demostraron que están hechos de un gran coraje, que fue buena la preparación hasta en ese sentido, y también se manejó muy bien el hecho de colocar en determinado momento o asumir determinada responsabilidad con los lanzadores, que no se sobreexplotaron, que se hizo los cambios en determinados aspectos cuando resultaban oportunos, que se le dio la oportunidad a muchos, a pesar de que algunos, por ejemplo, como Ciel Rodríguez, no tuvo actuación en este Clásico Mundial, pero los que sí tuvieron actuación estuvieron muy bien. Josimar Goussin se vio inmenso ante Puerto Rico, dando ponches a diestra y siniestra. Joan López también fue al seguro. Núñez, por decir solamente algunos ejemplos de los que pudieran haber sido dudas o incógnitas en ese sentido. Y en sentido general, verdaderamente el picheo y cómo se manejó. No solamente la actuación de los lanzadores, sino cómo se manejó el staff de lanzadores por parte del conjunto cubano. Lo peor, ya sabemos que fue la ofensiva, pero dentro de la ofensiva, ¿qué considera que fue lo peor de lo peor? Bueno, la ofensiva fue lo peor, pero aquí sobre todo el caso, para mí, lo peor, el caso de Alfredo Spaini, para decirlo de una manera, digamos que se me entienda, en la vida el tiempo va pasando, y cuando va pasando, aunque tú hayas sido importante en un trabajo determinado, los jóvenes se van imponiendo. Eso es una ley de la vida. Incluso aquí, en la remontada, en el canal Iván Deportes TV, se va aplicando. Los líderes precisamente son las personas más jóvenes. Nosotros, los que ya tenemos un poquito de años, tenemos que buscar ya un papel de apoyo, un papel del segundo plano, porque en la vida no solamente vale ser el primero, en la vida vale también ser el segundo, en la vida vale ser, en un grupo, vale ser el tercero, vale ser el cuarto. Y es cierto que cuando un atleta está llegando al borde, al filo ya para el retiro o disminuyendo su nivel, eso es duro. Por supuesto, sabemos que es duro. Pero sí, lo vuelvo a repetir, a Cepeda no se tuvo consideración con él para llevarlo a un hipotético quinto Clásico Mundial. Despayne pudo quedarse fuera. Y eso no pasaba nada con eso, con esa situación. Fue un empecinamiento con la cuestión exactamente de Despayne. Y lo dijimos aquí, que Despayne no iba a ser el mismo. Fue muy buena su actuación en el Clásico 2023, pero no iba a ser el mismo acá. Incluso si ya lo llevas, ¿por qué no puede jugar un papel de la banca? Sí, por las características físicas, su peso corporal, pudo haber sido un bateador emergente y a la larga yo creo que se le hizo daño a Despayne y él mismo se hizo daño con aceptar la responsabilidad que aceptó, porque no impulsó ni siquiera una carrera. Sí, hizo contacto con la pelota, pero contacto con la pelota para un cuarto bate no es suficiente. Yo creo que es lo peor de la ofensiva. Y es lo peor por culpa del propio Despayne de aceptar esa responsabilidad, por culpa de la Federación Cubana de Béisbol, por culpa de la dirección del equipo, por empecinarse con él, porque incluso uno puede estar como trabajador con una venda puesta en los ojos, uno puede estar un poco ciego, pero hay alguien que te puede advertir y te puede decir, no, ya tú cumpliste tu función. Tenemos esta pregunta en YouTube. Si usted nos sigue por otra plataforma digital, pues vaya a YouTube y allí puede responder. A 79 votos hasta el momento, se ve claramente. Es el mayor fracaso en la historia en clásicos para Cuba. 66% de los que votan dice que sí. 34% dice que no. En relación a este equipo de trabajo de la remontada, Ajo, Liván y Cristian dicen que no. Y en este caso, yo me uno a la mayoría de aquellos que han votado a través de YouTube mencionando que sí. Lo peor por Cuba. En este Clásico Mundial nos queda totalmente claro. La ofensiva. Ahora, dentro de la ofensiva, nombres como Alfredo Despayne, como Erisbela Ruebarruena. Ojo, estoy hablando de la ofensiva, no de la defensa. Nombres como Roel Santos. Ojo, no voy a poner a Guiver porque respondió en momentos oportunos.
No voy a poner a Moas porque tampoco Moas tiene la experiencia de jugar internacionalmente y creo que se centra en estos 3 nombres principalmente. Y yo le sumaría a otro, Omar Hernández, porque había muchas expectativas con lo que pudiera hacer este muchacho, podía hacer este muchacho en el Clásico Mundial para la selección nacional. Es cierto que no juega al máximo nivel, pero tiene experiencia en el sistema de Grandes Ligas y no demostró ni a la ofensiva ni a la defensa estar a la altura. Porque si mal no recuerdo, le robaron 7 bases con el equipo Cuba. Tanto en los juegos de preparación como en el clásico propiamente, y solo cogió en una ocasión a un corredor. Andrés Pérez en sustitución para este último partido no lo hizo nada bien. En este aspecto, de lo peor o lo peor de lo peor, yo sumaría más que a estos hombres que no respondieron, que tuvieron un rendimiento muy malo. Por cierto, aprovecho en este momento para agradecer a Béisbol Tóxico por estar bien activo y por sus comentarios también a favor de nuestro proyecto. Gracias. Moinelo, felicitarle. Yo diría que dentro de eso peor, los cambios que se dejaron de hacer. Se empecinó la dirección del equipo Cuba en dejar a los mismos hombres, en no traer emergentes. Ya cuando estuvieras en las postrimerías del partido, que estuvieras perdiendo 4-5, prácticamente el emergente no tiene ninguna función, porque es un hombre que llega desde el banco, que llega frío, que quizás no está del 100% enfocado en el juego y que hay veces que no te va a responder bien. Traer a Michael Núñez, por favor, cuando quitas a Joan Moncada, el que está jugando al máximo nivel, a excepción de Juan Moncada ahora mismo, es Michael Núñez. ¿Por qué dejarlo para el final del clásico para Cuba, para consumir un turno que prácticamente era un poco fértil, porque no hacía nada si conectaba un indiscutible en ese sentido? Así que la inactividad de la dirección a la hora de sacar determinados jugadores al terreno de juego me parece que fue lo peor por Cuba en este clásico mundial. Y la sorpresa, pues que sencillamente la ofensiva nunca despertó. El sabor amargo de la derrota y de no clasificar a la siguiente ronda. Gracias a aquellos que también votaron en el canal Iván Deportes TV en YouTube. 82 votos, ahí lo ven. 61 dice que sí, que este ha sido el mayor fracaso de Cuba en la historia de los clásicos mundiales de béisbol. Muchísimas gracias.